Hola, bienvenidos todos, bienvenidos aquí, estamos nuevamente, una semana más junto a CDCS Radio y CDSC Televisión. Nos pueden encontrar en Facebook como CDSC Radio Televisión y en la página web es cdscradio.cl. Bien, en Instagram también, también. La predicación de hoy día: no basta con escuchar placenteramente las palabras de Jesús. Y yo creía que sí, dirán algunos. Me gusta tanto escuchar cuando me hablan de Dios. Pero hasta ahí nomás. Bien, vamos a ver cuál es el problema de eso. Marcos 6, 17 al 29. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. O sea, se había casado con su cuñada. Y Juan el Bautista, le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba un rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. O sea, le gustaba escuchar a lo que Juan predicaba. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó para Herodes. Y esto agradó muchísimo a Herodes y a los invitados. Y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, le contestó Herodías. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Terrible. Es muy común escuchar como respuesta ante la pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Ah, qué bien. Entonces, sin hablar, con solo el pensamiento, uno instantáneamente se pregunta: ¿qué tipo de cristiano será? ¿Cuál es en verdad su postura ante Dios? ¿En qué cree? ¿Cuál será su estilo de vida? ¿Consecuente, simpatizante, fanático? ¿Creyente activo, creyente pasivo, discípulo, seguidor de Cristo? ¿Hasta qué grado está su compromiso con Dios? Algunos dirán: creo en Dios, pero... Otros dirán: creo en Dios, pero también practico otras creencias u otras religiones. Otros dirán: soy cristiano, pero a mi manera. Que la mayoría te responde eso. Soy cristiano, pero no fanático, ¿ah? No fanático. ¿Qué habría respondido Herodes? ¿Cuál de esas respuestas habría dicho: creo en el Dios de Juan el Bautista, el que predica, pero me gusta escucharlo, me siento bien, pero... O habría dicho: creo en Dios, pero también practico otras creencias romanas, porque es mi pueblo. O no creo que haya dicho: soy cristiano, pero a mi manera. No, soy cristiano, pero no fanático tampoco.
Entonces, seguramente me agrada, que a él le gustaban los milagros, ver eso, esas señales que Jesús hacía, eso le encantaba. Entonces, le gustaba escuchar de este personaje llamado Jesús. Encuentro simpático a Juan, es interesante su discurso, pero yo soy romano. Me gusta escuchar mensajes que hablan de Jesús, como que me hace bien, pero de ahí a ser cristiano, no. Yo tengo mi religión, tengo mi postura, mi creencia en lo que yo creo, pero yo creo en Dios y eso es lo importante, responderán otros. Es lo único importante, dicen otros, creer solamente, creer en Dios y nada más. Cuando Jesucristo en su mensaje transmite al ser humano, lo invita a una relación cercana, personal, familiar, pero con una condición: apártate del mal. No lo acaricies, no desees hacer el mal. Así puedo ser tu padre y tú serás mi hijo. 2 Corintios 6, 17 al 18. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Dios invita al ser humano a un compromiso, a un acuerdo, a la responsabilidad de ser hijos de Dios. No quiere solo ser oído, porque ya el solo oír trae responsabilidad. Ya eres responsable si tan solo oyes. Provocaba en Herodes este mensaje una confusión, un cuestionamiento con sus propias creencias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Aunque Herodes quedaba desconcertado, confundido al escuchar este mensaje, la voz de Juan el Bautista lo recibía bien, porque él sabía que este emisario de Dios, de Jesús, era un hombre justo y santo. No había provocado lo mismo si hubiera sido un hipócrita, un sinvergüenza que estaba hablando el mensaje de Jesús, obviamente. Un hombre consecuente, Juan. Tenía el poder de capturar la atención de Herodes, el rey. Por el testimonio de Juan, lo escuchaba gratamente. Pero no fue suficiente para su humanidad con sus deseos y pasiones más bajas. Su cuñada, que ahora era su esposa Herodiana, tenía una hija sobrina de Herodes y fue encomendada por su madre para tomar venganza en contra de Juan el Bautista, ya que le era molesto. Ay, la tenía molesta, quería matarlo. Pues, ¿sabe por qué? ¿Por qué le molestaba? Porque enrostraba su conducta delante de todos. Era el único que alzaba la voz y lo que en el pueblo se rumoreaba. Juan el Bautista lo decía en voz alta. No, él lo decía directamente. Por eso Herodías lo odiaba y deseaba su muerte. Herodes, aunque lo protegía, pero Herodiana tenía algo, tenía como una cartita bajo la manga, diría alguien, que lo podía traspasar esa defensa, esa barrera que Herodes hacía para Juan el Bautista. Entonces, para llegar a él y por fin tomar venganza, su hija, su joven hija, su atractiva hija, era el punto débil de Herodes. Y el plan ya estaba en pie. Marcos 6:21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, entrando la joven hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras,
y yo te lo daré. Y le juró delante de todos: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ahí estaba Herodes ofreciendo, después de una sensual danza de la joven, ofreciendo hasta la mitad del reino, jurando que se lo daría si así la joven lo requería. Hasta aquí llegó la protección de un simpatizante de Juan, un simpatizante de Jesucristo, aunque gustaba escuchar el mensaje de conocer a Jesús. Hasta ahí nomás. Un plan perfecto del enemigo de Juan, Satanás, el adversario. Estaba ya todo listo a causa del pecado de Herodes. Aunque sentía simpatía y respeto por Juan, su pecado lo hizo débil hasta llegar a prometer la mitad de su reino. Pero no era solo eso lo que buscaba el adversario. No eran riquezas, era callar al que proclamaba el mensaje de salvación. No aquel que proclamaba y pregonaba la verdad, aquel que denunciaba el pecado, aquel que amaba a Jesús, su Señor, el Señor. El mensaje de Juan el Bautista, señores, no era una proclamación de una nueva religión. No era el mensaje de un Dios amoroso, perdonando el pecado pasado y no importa. No importa lo que hagas ahora, no importa lo que hiciste en el pasado, aunque nos dice eso, que no importa lo que hicimos en el pasado, pero cuando nacemos de nuevo, toda nuestra vida antigua es borrada. Pero hay otros que dicen que Jesús es tan amoroso, que perdona todo. Entonces, todo lo pasado no importa y lo presente tampoco, porque yo te amo y yo soy amor. No. Juan 8:5, ni yo te condeno. Pero también dice, vete. O sea, ante el pecado de una mujer, Jesús le dice, a ver, el que esté libre de pecado que lanza la primera piedra. O sea, el que nunca haya pecado, que tenga el valor y puede lanzar críticas y condenar al pecador. Pero el que diga que nunca ha pecado es mentiroso, porque todos hemos pecado. Entonces, le dijo ante una mujer, y le dijo Jesús a los que estaban apedreando, a ver, el que esté libre de pecado que lanza la primera piedra. Y ahí todos reconocieron el pueblo y se fueron cada uno. Entonces se acerca a la mujer y le dice que había sido encontrada en acto de adulterio. Ni yo te condeno, le dice Jesús. Pero también dice, vete y desde ahora no peques más. Por lo tanto, Dios llama a un compromiso con todo lo que ello significa. Por ejemplo, Mateo 10:32 dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Si tú me reconoces, yo también te reconozco delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Y vaya que es así. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre. Pero tú dices, ¿cómo eso? Sí, cuando un creyente se convierte, hay rivalidades, hay cosas que chocan con los no creyentes, aunque no quieran. Entonces, dice, al hombre contra el padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Hay un precio que pagar por ser creyente en Jesús, como lo pagó Juan. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe el que me envió. Eso fue lo que le ocurrió a Juan el Bautista. No fue suficiente para Herodes ser solo un oidor, solo un simpatizante. Me gusta escuchar a los evangélicos, yo he escuchado eso. Me gusta.
es como convincente. Pero de ahí a que haya una conversión, no, yo ya tengo mi religión, nos dice. Entonces Herodes también, yo ya tengo mi religión. Soy un simpatizante. No es suficiente. Eso no es suficiente para ser hijo de Dios. Herodes respetaba a Juan y lo admiraba. ¿Por qué? Porque Juan era un ser íntegro, sin dobleces, sin hipocresía ni engaño. Admiraba en Juan esta capacidad. Lo oía. Un rey oía a un profeta que vivía en el desierto. Un hombre directo en su mensaje. Esto le gustaba al rey Herodes, tal vez cansado de escuchar tantas palabras y gestos para solo agradar al rey. Juan era distinto, hablaba la verdad. Jesús es la verdad. Un mensaje que provocaba algo, hablaba de un hombre más distinto que Juan. ¿Quién era Jesús? Herodes de Antipas no pudo. Herodes no es que no pudo, no quiso. Herodes y su corazón lleno de pecado no fue apto para el reino de Dios, solo para gobernar un reino terrenal con todos sus vicios. Tuvo la oportunidad, pero no quiso renunciar a nada de la vida que le agradaba, sus deseos, sus bajas pasiones, su egoísmo, su orgullo, todo lo que él tenía. Y en ese mundo se lanzan trampas que nacen del propio corazón. Por eso Dios dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también le desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y también lo agrega, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Juan el Bautista no se aferró a su vida porque sabía que había otra mejor. Al contrario, Herodes sí se aferró a su vida y a sus pasiones, a su inmundicia, a su pecado. Y él encontró una vida peor, condenación eterna. Por eso, amados hermanos, no basta con que el mensaje de Jesús te agrade. No falta de que reces u ores de vez en cuando. No es suficiente que hagas una obra de caridad de vez en cuando o la hagas todos los días. No te hace salvo. Solo la sangre de Jesús y el nacer de nuevo del Espíritu te capacita para ser oído, para pertenecer al reino de Dios y en el momento de tu muerte irte al cielo con Jesús. No basta con que respetes a los hombres de Dios y los consideres. No es suficiente. Busca a Dios mientras puede ser hallado, porque llegarán los días que ya será mucho, muy difícil. Eso ha sido la predicación de hoy día. ¿Te recuerdas cómo se llama? Te lo doy de inmediato. Dice, no basta con escuchar placenteramente las palabras de Jesús. Esas palabras se tienen que convertir en acción en tu vida. Si no, no sirve. No sirven tus oraciones, no son escuchadas. Porque Dios escucha a los suyos, a los que han sido capaces de entregar su vida. Por eso dice, los que perdieron su vida a causa de Cristo. Es porque no es que seamos muertos como mataron a Juan el Bautista. Muchos cristianos hoy día son muertos por ser cristianos, por creer en Jesús. Eso está ocurriendo en el mundo hoy día. Iglesias quemadas, mujeres violadas, niños muertos, pastores muertos. Sino de que tú renuncies a tu manera de vivir,
para vivir conforme a la manera que Dios quiere que viva tu vida, que te llevará al bien, te librará de dolores, de amargura, de cicatrices en el alma. Dios te bendiga y espero que pueda entender y comprender lo que he tratado de transmitirte, lo que Dios me ha transmitido a mí. Tratar con toda mi alma de que puedas entender y que te vaya bien, porque has reconocido a Jesús como tu Dios, tu Salvador, y has nacido de nuevo. Un abrazo grandote, inmenso para ti. Que Dios te bendiga muchísimo. Y recuerda, no basta con escuchar placenteramente las palabras de Jesús. Hay que aprender y hacer. Eso ha sido todo. Que Dios te bendiga. Nos encontraremos la próxima semana si Dios así lo quiere. Adiós. Y bien, ese ha sido el mensaje de hoy. Hermoso mensaje, linda la palabra del Señor, potente, poderosa. Dios bendiga a nuestra pastora. Y bien, ya nos despedimos, hermanos, nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga mucho, Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los proteja. Chao, chao, hasta el próximo sábado. Bendiciones. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.